¿Por qué hubo inestabilidad política en México después de su independencia? ¿Cuántos de los primeros presidentes de la historia realmente completaron su periodo? ¿Quién es el verdadero traidor que inició esta desestabilidad política? Quédense en este video para descubrirlo. What's up, students? Bueno, gente, sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Yoshi, estudiante y amante de la historia, y en el día de hoy les traigo un nuevo episodio de lo que sería esta miniserie que inicié no hace mucho tiempo, que le he estado incumpliendo, la verdad, y hablo de la serie donde hablaré de todas las biografías de los presidentes, de todos los presidentes que han estado en México. Vaya que han llegado a la silla presidencial de cualquier forma, interinos, electos, incluso dictadores. Y también sin importar su duración en el poder. Por ejemplo, hablaré también de Lascurain, que es un hombre que tiene el récord de ser el presidente con menor tiempo en la silla presidencial, con solo 45 minutos. Pero bueno, no nos adelantemos, hoy vamos con el segundo de 65 presidentes que hay actualmente. Así que no perdamos más el tiempo y continuemos con el video. Vicente Ramón Guerrero Saldaña, nacido el 9 de agosto de 1782 en Tixla, entonces la Nueva España, pero actualmente Guerrero. Yo creo que ya saben por qué. México. Hijo de campesinos, africanos e indígenas. Vaya, un mestizo, y no sé qué tanto se acuerden de las castas, pero recuerden que los mestizos eran de las clases sociales no de tanta preferencia, estaban un poco sobajada. Durante su juventud pasó mayormente su tiempo en el oficio de la familia, el ser arriero, y en ese momento, como toda la actividad económica era la agricultura, pues no les iba tan mal. De hecho, Tixla era el centro más productivo durante la Nueva España, por lo que a su papá y a su tío no les iba tan mal. Además que tenían un segundo oficio que era armero, algo que también le servirá a Vicente Guerrero más adelante. Por lo anterior, podemos deducir que la familia no estaba tan mal acomodada económicamente. Digo, no era la familia más noble del lugar, ¿verdad? Pero al menos eso le permitió a Vicente Guerrero tener una educación aceptable para la época y así empezar a recibir sus primeros ideales liberales para la independencia. Y otra cosa importante, que fue lo que les dije, de que su papá era armero, pues influyó en Vicente Guerrero porque podía manejar, dar mantenimiento, forjar y reparar armamento. Algo muy importante para la guerra de independencia. Y antes de pasar a la verdadera acción en la que participó Guerrero, un último dato que nos servirá para más adelante. Recordemos que Tixla, ahora Guerrero, está en el sur de México. Y todo lo anterior mencionado, los trabajos, las influencias que tuvo Vicente Guerrero, le sirvieron para recorrer todo el sur de México. Se sabía todos los lugares importantes, todas estas cuestiones de la naturaleza, que si aquí había montes, que si aquí había llanuras. Bueno, todas estas cuestiones le ayudarían más adelante para la guerra de independencia, para crear estrategias más sólidas, utilizando esto a su ventaja. Ahora sí, pasemos a lo interesante en lo que participó Guerrero y su presidencia. En cuanto inició la guerra de independencia, Morelos, al saber que este era un chico joven, fuerte, armero, que conocía muy bien su estado, su lugar de nacimiento, pues le interesó que se uniera a su equipo y lo convenció diciéndole que pues estaba esta guerra de independencia y a Guerrero no le molestó esta idea. Y al final quedó bajo las órdenes de Hermenegildo Galena. Desde un inicio, Guerrero destacó como un gran militar, como en las guerras de Taxco y Izúcar, por lo que rápidamente Morelos le dio el grado de capitán, y así obtuvo nuevas responsabilidades muy importantes, como armar las estrategias de guerra. Pero al poco tiempo adoptó la estrategia que el gran maestro Morelos le había enseñado, que era la guerra de guerrillas, que si no han visto todos los videos donde hablo de esta guerra, pues se los dejo por aquí. Uno es de la independencia completa de México, pero la explico nuevamente rápido. Veo un enemigo, se acerca, yo me escondo, salgo a atacarlo de sorpresa rápidamente. Cuando los debilito, me vuelvo a esconder, y así hasta que los logre derrotar o se alejen.
Y recordemos el factor de que Morelos conocía su entorno, conocía estos cerros, montañas, entonces esta estrategia se le hacía pan comido y ganaba más y más batallas y se empezó a ser conocido a partir de este momento. Pero llegó un momento terrible en la Guerra de Independencia, 1815. Y Morelos sabía que cada vez iban perdiendo más y más batallas, que se estaba debilitando el movimiento y que por lo menos iban a tener una derrota política. Esto se refería a que iban a encontrar a su asamblea constituyente y la iban a diluir. Por lo que el propio Morelos, en carne y hueso, le dijo a Guerrero que le hiciera el favor de continuar la batalla. Bueno, no exactamente, no fue tan dramático. Simplemente le dijo que fuera al sur a recuperarlo, ya que lo estaban empezando a perder. Y pues recordemos que Guerrero conocía el sur como la palma de su mano. Y así fue, Guerrero se fue al sur. Pero vaya, en ese momento a Morelos es cuando lo atrapan y lo fusilan. Obviamente todos los que estaban implicados en esta guerra de independencia se enteraron de la muerte de Morelos y obviamente el propio Guerrero también se enteró y tenían que decidir rápidos sobre qué debían de hacer para continuar, porque ya se había muerto Hidalgo y ahora Morelos. ¿Quién iba a tomar el mando del movimiento? Y es así como de inmediato voltean a ver al propio Guerrero para que tomara el mando de este movimiento. Al principio Guerrero no quería porque sabía que era una gran responsabilidad y estaba difícil llevar el control de todo este movimiento de independencia, pero al final accedió y quedó al mando. Vaya, sucedió a Morelos. Justamente cuando Guerrero toma el mando del movimiento, llega un personaje que nos tenía que... es la típica piedra del zapato de la historia. Juan Ruiz de Apodaca. Recordemos que él empieza a ofrecer indultos y el perdón real a los insurgentes para que ya dejaran esta guerra. Y entre todos los implicados, todos los insurgentes, obviamente iba a estar el líder, Guerrero. Y Juan Ruiz de Apodaca quería que él también dejara el movimiento. E intentó hacer esto por medio de su papá. Y entonces es el propio papá de Guerrero que le dice: hijo, ya deja la guerra, acepta el indulto, que quién sabe qué, quién sabe cuánto. Y cuando Guerrero le dice que no, el papá pregunta: ¿por qué? Y aquí sale la frase más célebre de Guerrero, que es: la patria es primero. Guerrero mantuvo vivo el movimiento de independencia por casi 7 años, y es que él en verdad quería un país justo, libre, soberano, donde todas las castas fueran iguales o no fueran tan discriminadas, ya que recordemos que él era mestizo, pudo ver toda esta injusticia con sus allegados. Y aquí es cuando llega otra piedra en el zapato, mandada por la primera, que es Agustín de Iturbide, un militar que ya había enfrentado con éxito a Morelos y a Hidalgo, y por qué no lo podría hacer con el propio Guerrero, ya que Juan Ruiz de Apodaca no podía llegar a un acuerdo con él. Guerrero quería su independencia porque la quería, entonces Juan Ruiz de Apodaca decidió detenerlo a la fuerza con Agustín de Iturbide. Y pues recordemos esta parte de la historia, que Iturbide intenta detener a Guerrero, no lo logra, se empiezan a correr estos rumores de que Juan Ruiz de Apodaca sí quería una independencia, pero para que gobernara él mismo, y entonces pues dice Iturbide que no le convenía y ya no quiere pelear contra Guerrero, sino con Guerrero para la independencia del país. Y es así como Iturbide se pasó al bando liberal, al bando de los insurgentes, para que sus intereses no se vieran tan afectados y se beneficiara. Pero bueno, continuemos. Y es así como Iturbide le empieza a escribir a Guerrero. Bueno, se empiezan a escribir mutuamente, diciéndole: no, ya no, pues que ya dejemos la pelea entre nosotros, nos unimos y que enfrentamos al virrey, quién sabe qué, quién sabe cuánto. Al principio a Guerrero le costó creer todas estas cartitas, porque desde un principio habían sido enemigos naturales y ahora ¿por qué iba a ser diferente? Pero al final Guerrero es convencido por Iturbide y deciden reunirse para platicar, charlar, y es así como llegan al acuerdo del plan de Iguala y al famoso momento que todos conocen de Guerrero y Iturbide, que es el abrazo de Patzingán, donde, bueno, se hacen enemigos, más amigos que enemigos, pero es el caso, aún se odiaban.
Y les recuerdo qué era lo que traía el plan de Iguala. En primera creó el ejército trigarante o de las tres garantías, también impuso una monarquía en el país, pero sobre todo iba a declarar la independencia sí o sí. Y bueno, ya, otra vez sabemos el final de esta bonita historia. El ejército trigarante empieza a ganar todas las batallas, España se da por vencida, decide mandar al virrey, al último virrey, Juan Donojú, que firme los tratados de Córdoba y al final se reconoce la independencia de México. Bueno, en un principio, porque al final, tiempo después, los españoles hicieron su berrinchito y nos quisieron reconquistar, pero no pudieron. Bueno, continuemos. Iturbide de inmediato se corona emperador, aunque rápidamente todos los liberales, entre ellos Guerrero, se oponen a este régimen conservador. Aunque un dato curioso, el propio Guerrero fue nombrado parte del gabinete del emperador Iturbide, teniendo un puesto muy importante. De hecho, era un cargo muy poderoso en todo el imperio mexicano, pero aún así traicionó a su propio emperador. Guerrero se une al plan de Veracruz que creó Antonio López de Santana y finalmente es derrocado Iturbide. Se va Iturbide, regresa a lo más y bueno, ya pasemos a la presidencia de Guerrero, ya que todo esto lo expliqué en el primer video de la presidencia de Victoria y pues empezaría a ser repetitivo. Se convocan las primeras elecciones presidenciales, gana Guadalupe Victoria y Guerrero lo apoya totalmente. Durante la presidencia de Victoria, Guerrero se une a la logia masónica yorquina y también tuvo que pelear contra Nicolás Bravo cuando se rebeló ante su presidente. Recuerden, Nicolás Bravo era el vicepresidente de Victoria. En fin, llegaban las segundas elecciones presidenciales y de inmediato Guerrero se postula. Y obviamente que iba a tener un adversario. Y este era Manuel Gómez Pedraza. Aquí el problema surgió que recordemos que Guerrero estaba en la logia masónica yorquina, que se clamaba que estaban conformados solo de liberales y antiespañolistas. Y por otro lado, Manuel Gómez de Pedraza pertenecía a la logia escocesa y esta se decía que solo estaba conformada por españoles peninsulares y conservadores. Entonces vaya, ya se imaginan cómo fue esta batalla campal entre los dos candidatos, partidos. Pues dicho y hecho, hubo mucha tensión durante las elecciones presidenciales, pero al final resultó ganador Manuel Gómez Pedraza. Él oficialmente había ganado. Pero aquí llega un punto importante, y es que yo creo que la reacción que tomó Guerrero fue la que desencadenó la desestabilidad política de México por los siguientes 50 años. Y es que Guerrero simplemente no aceptó la derrota. Decían que hubo muchas irregularidades durante el proceso de elección y por ende tuvo que haber habido algún fraude electoral. De inmediato hubo un levantamiento por el propio Vicente Guerrero, quien fue apoyado por otro gran personaje de la historia, que es el general Antonio López de Santana. Pues vamos de mal en peor. El caso es que se exigía la anulación de estas elecciones presidenciales. Y hubo tanta presión que al final se cedió. Se anularon las elecciones, Manuel Pedraza rechaza su derecho de tomar la silla presidencial, el cargo presidencial, y se va del país por la amenaza que tenía del propio gobierno mexicano de ser fusilado. Y entonces se va. Pero les doy un spoiler de un futuro episodio. Es que regresa para completar un periodo presidencial. Bueno, continuemos. El Congreso terminó proclamando como constituyente y legítimo presidente a Vicente Guerrero. Por cierto, y un dato curioso es que a Guerrero se le considera como el primer presidente afromexicano de la historia. Vaya, ¿quién lo diría? Segundo presidente y ya se tiene ese cargo. Ya en la presidencia, Guerrero era muy feliz como una lombriz por haber ganado este berrinchito. Pero pasemos a ver qué hizo con su presidencia, a ver si valió la pena todo este desastre. El presidente inició por lo que quería desde un principio, abolir la esclavitud y que hubiese igualdad entre todas las castas. Y así lo hizo, abolió la esclavitud como por cuarta vez en la historia del país. Miguel Hidalgo, Morelos, Guadalupe Victoria y ahora él. Es que no entendían. Intentó hacer demasiadas reformas, sobre todo a la población vulnerable, muy radicales. Vaya, digamos que sí venía con buenas intenciones para la población. Tan buenas que varios en el poder se vieron amenazados y ahora empezaron a conspirar en contra de él.
En septiembre de 1829, España, nuestra gran España, hace su berrinchito e intenta reconquistar el territorio, pero no lo logra. Y adivinen quién lo repeló. El generalísimo Antonio López de Santana. Y así gana más prestigio en toda la población, y con esta fama se une el vicepresidente de Guerrero, Antonio Bustamante, porque él ya había iniciado estos planes de derrotar al presidente. Así es, este gran héroe de la nación primero se une con Vicente Guerrero y lo apoya y después lo desapoya. Uy, qué cosa tan más rara. El caso es que hubo un levantamiento y Guerrero se siente muy confiado para ir él mismo, poner su pechito y derrotarlo. Pero no sabía que este levantamiento estaba planeado por su propio vicepresidente. Entonces, cuando Guerrero va a confrontar este levantamiento, rápidamente y muy cobardemente, Antonio Bustamante y Antonio López de Santana van de chillones con el Congreso diciéndoles que Guerrero estaba ausente y por ende no podía ser el presidente. Vaya, estaba incapacitado, aunque estaba en una guerra, entonces quién sabe. El caso es que el Congreso, otra vez, por tanta presión de estos dos personajes, aceptó que Guerrero estaba incapacitado para gobernar y se le despoja muy cobardemente, como dije, el cargo de presidente a Guerrero. Y pues ya después se harán bolas quién quedará de interino, quién será electo, bueno, eso para futuros episodios. Guerrero se enteró de este acto que hizo su propio vicepresidente y decide empezar a hacer levantamientos para recuperar su silla presidencial. Y de hecho estaba ganando todas y cada una de las batallas, acercándose más y más y más a Antonio Bustamante para enfrentarlo cara a cara. Y nuevamente, con la notoria cobardía que tenía Antonio Bustamante, llama a su ministro de guerra, José Antonio Facio, y fraguaron una traición. Contrataron a un mercenario genovés llamado Francisco Picaluga. Este le tendió una trampa a Guerrero, ya que en Acapulco le hizo que subiera a un bergantín llamado El Colombo. Y estando ahí lo agarró preso y lo llevó a las autoridades de Oaxaca. Es así como finalmente es juzgado y fusilado tristemente en Cuilapan, el Día del Amor y la Amistad 1831, 14 de febrero de 1831. Ay, a Picaluga se le pagaron 50,000 pesos mexicanos de la época por tal acto de traición. Y para ya acabar con esta triste historia de alguien que reconozco que fue un gran héroe mexicano, no un político, vaya. Guerrero en 1833 fue declarado benemérito de la nación y en 1849 se creó el estado de Guerrero en conmemoración a él. Bueno, señores y señoras, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Y la verdad, cuando inicié esta serie no pensaba que los videos fueran a quedar tan largos, pero hay cosas demasiado interesantes de los personajes que no se pueden omitir. Si les sirvió la información de este video y les gustó, recuerden apretar todos estos botones, darle like, suscribirse y activar la campanita para que se me sigan apoyando con este canal y no se pierdan ningún video todos los lunes a las 12 p.m. Y se los recomiendo mucho porque viendo este capítulo que parecía, no sé, episodio de La Rosa de Guadalupe, no se imaginan cómo se vienen los demás. Es una combinación de Lo que callamos las mujeres, La Rosa de Guadalupe o qué sé yo, pero hay mucho drama, hay mucha matanza, hay mucha traición y yo sé que les gustará. Es puro chisme, morbo de la política mexicana. Bueno, hasta entonces, el próximo lunes a las 12 p.m. Bye. José Antonio Facio y José Antonio Facio. José Antonio Facio. A ver, José Antonio Faso